Un cordial saludo, estimados alumnos. Les habla su profesor, ingeniero Roberto Martínez, de la materia de contabilidad administrativa, bajo la modalidad a distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. En este caso ya nos toca el capítulo número 3. En este caso tenemos aquí los objetivos que vamos a ir revisando dentro de este capítulo, ¿no? El primero es explicar el comportamiento de los costos escalonados y los costos mixtos. El segundo, explicar la influencia de la administración sobre el comportamiento del costo. Tercero, medir y expresar matemáticamente las funciones de costo y utilizarlas para la predicción de costos. Cuarto, describir la importancia del análisis de las actividades para medir funciones de costos. Y por último, medir los comportamientos de los costos usando 5 métodos, que son el análisis de ingeniería, análisis contable, alto-bajo, ajuste visual y regresión por mínimos cuadrados. Bien, para esto nosotros vamos a continuar usando nuestro texto guía, bueno, en este caso el libro de Holmgren, en este capítulo 3. Solamente vamos a extraer, ustedes tienen que leer, no obstante yo voy a indicar partes principales, ¿no?, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces nos vamos a ir centrando en esta primera parte que habla sobre los costos escalonados. ¿Qué son los costos escalonados? Bueno, yo he guardado la información en un archivo Excel, que es el que después les voy a proporcionar a ustedes. Y hablamos de los costos escalonados, que son los que cambian de manera abrupta por intervalos de actividad debido a que los recursos y sus costos se encuentran en cantidades indivisibles. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos que dentro de las anteriores clases habíamos hablado sobre lo que es el rango relevante, ¿no?, que es un nivel en el cual los costos se mantienen inalterables. Cuando salen los costos de ese rango relevante, pues lógicamente van a superar el nivel, van a aumentar o van a disminuir, ¿no?, dependiendo del caso. Ahora, en este caso, los costos escalonados, podríamos hablar en el caso de la primera gráfica, por ejemplo, la actividad de la exploración petrolera y de gas. ¿Qué significa esto? Bueno, asumamos que para determinada área de perforación, que esa va a ser nuestro rango relevante, digamos, por dar una cantidad, digamos, de pronto 1000, un área, ¿no?, de pronto 1000 metros cuadrados. En esa área yo necesito una maquinaria, arrendar una maquinaria para hacer la perforación dentro de esa área. Pero resulta que necesito explorar más de esa área, entonces de pronto ya no voy a perforar 1000 metros cuadrados, sino que necesito hacer una perforación fuera de esa área, de pronto 1500 metros cuadrados adicionales. Y para poder gestionar las operaciones en eso, solo por esos 500 metros cuadrados de más, necesitaría alquilar una nueva máquina para esa perforación. Entonces a eso se refiere esta teoría cuando habla de que se encuentran en cantidades indivisibles. O sea, yo no puedo, si para 1000 utilizo una máquina, para 500 no voy a necesitar media máquina, sino que tengo que alquilar una máquina más, ¿no? Es indivisible. Entonces en este caso tenemos esa situación. Aquí está en este nivel el costo. Cuando pasa de ese nivel, entonces automáticamente sube, donde está el cursor sube, y está el nuevo comportamiento del costo, ¿no? Cuando ya alquilo una nueva máquina, ya no es este valor de acá, sino que automáticamente sube y tengo el valor de la siguiente máquina, ¿no? En el otro caso, tenemos acá un nivel de rango relevante un poco más amplio, pero los escalones son más pequeños, ¿no? En este caso voy a proceder a leer el ejemplo que menciona el libro, que está acá en su página 112. Por acá tenemos esa información.
y aquí la voy a señalar. Bueno, esta parte de acá dice: en contraste, es frecuente que los contadores describan como variables los costos escalonados cuando las cantidades individuales de costos son relativamente pequeños, como en el gráfico que acabamos de ver, ¿no? Y se aplican a un rango estrecho de la actividad. La figura B, que es la figura que les había enseñado, esta figura acá, esta figura es la B, muestra el costo de los salarios de los cajeros de un supermercado. Bueno, entonces aquí tenemos un cajero tiene determinado nivel de costos por concepto de sus salarios. Suponga que un cajero tiene un promedio de 20 compradores por hora y que dentro del rango relevante de actividad de los compradores varían de 40 por hora a 440 por hora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, viendo nuevamente la gráfica, dice que acá yo en determinado horario de atención hay desde 40 compradores, hay desde 40 compradores hasta 440 compradores. Y para atender este rango de clientes del supermercado, que va desde 40 hasta 440, yo debería necesitar en este caso a por lo menos 22 cajeros, porque 22 cajeros, si cada cajero atiende a 20 clientes, en este caso necesitaría ese nivel, ¿no?, de entre 2 y 22 cajeros, lógicamente, ¿no?, si estoy dentro de ese rango, porque ya sabemos que un cajero atiende a 20 compradores por hora, ¿no? Entonces el nivel va desde 40 hasta 440 clientes. Entonces, para atender por lo menos a 40 yo necesito 2 cajeros, y para atender hasta 440 clientes yo necesito 22 cajeros. Debido a que los costos escalonados son relativamente pequeños, el comportamiento de este costo escalonado se parece mucho al de costo variable y podría usarse como tal para planear con poca pérdida de exactitud. Entonces acá lo único que se está expresando es que yo tengo estos niveles por concepto de salarios por cada cajero que va a atender desde 40 hasta 440 compradores por hora, ¿no? Este es el comportamiento real del costo, ¿no?, dentro de este rango relevante. Ahora, el otro caso es el de los costos mixtos. Los costos mixtos son los que contienen elementos de comportamiento tanto del costo fijo como del costo variable. También hay cierta información sobre los costos mixtos. Vamos a leer esta primera parte, ¿no? Son los que contienen elementos de comportamiento tanto del costo fijo como del variable. El elemento del costo fijo no cambia en un rango de niveles de actividad del causante del costo. El elemento del costo variable del costo mixto es un costo que varía en forma proporcional a la actividad del causante del costo dentro del rango relevante. Podría pensarse en el costo fijo como el costo de tener disponible la capacidad necesaria para operar cualquier volumen dentro del rango relevante, y el costo variable como el costo adicional de usar dicha capacidad para generar salidas. Muchos costos son mixtos. Por ejemplo, considera el costo mensual del departamento de mantenimiento e instalaciones de Parkview Medical Center, que se aprecia en la figura 3.3. Es la misma figura que le he colocado acá, ¿no? En esta figura nosotros podemos ver los dos elementos importantes. Primero, el costo fijo, que es de $10,000. Ese es el costo fijo de los salarios del personal de mantenimiento de Parkview Medical Center, ¿no? Que oscila entre 1.000 y 5.000 días pacientes por mes. O sea, en otras palabras, si el hospital atiende entre 1.000 y 5.000 pacientes por mes, entonces yo voy a tener dentro de ese rango relevante un salario fijo de $10,000 para el personal del área de mantenimiento. Adicional a eso,
tengo también el comportamiento del costo variable. Y ese costo variable, que es esta parte que va acá, va en función a cada paciente. En este caso, se ha calculado $5 por cada día paciente. O sea, supongamos que un paciente se queda un día, ese paciente le cuesta al hospital, además del salario mensual de $10.000, pues $5 adicionales por cada paciente, ¿no? Que va pasando por día. De pronto estos $5 tienen que ver con colocar un jabón cada día, pasta dental, la alimentación diaria. Entonces eso va entendido que por cada día paciente hay $5 que se van generando de costos variables. Bien, tenemos acá los salarios del personal de mantenimiento y los costos del equipo son fijos en $10.000 al mes. Además, los suministros de limpieza y materiales de reparación varían a razón de $5 por día paciente proporcionados por el hospital. Vamos a seguir mirando esta parte de acá, que es interesante. Indica que el jefe de administración de Parkview Medical Center utiliza el conocimiento que tiene del comportamiento del departamento de mantenimiento de las instalaciones para planear en mayo planear los costos. Dice que en mayo el hospital esperaba brindar 4.000 días paciente. La predicción de los costos del departamento de mantenimiento de las instalaciones es de $10.000 fijos más los costos variables, que en este caso serían $20.000. ¿De dónde salen estos $20.000? Multiplicar lo que esperaba, que era 4.000 días pacientes, por los $5 que es cada día paciente, que da un total en este caso de $30.000. ¿De dónde salen esos $30.000? La suma de los $20.000, que es el costo variable, más los $10.000 del costo fijo. 2. Dar retroalimentación a los gerentes. En mayo los costos reales de mantenimiento de las instalaciones fueron de $34.000 en el mes en el que tuvieron 4.000 días pacientes. Según la planeación, el administrador quisiera saber por qué el hospital sobrepasó en $4.000, porque se esperaba nada más gastar $30.000, pues no, $30.000 menos los $34.000 menos los $30.000 que se habían planeado, a fin de que los gerentes puedan adoptar acciones correctivas. Y 3. Tomar decisiones acerca del uso más eficiente de los recursos. Por ejemplo, los gerentes podrían utilizar los intercambios a largo plazo en el aumento de costos fijos del equipo de limpieza, de pisos muy automatizados y los costos variables de las horas extras necesarias para limpiar los pisos a mano, ¿no? De una manera mejorar la calidad del servicio por medio de la automatización. Bueno, otro punto que hay que ver es la influencia de la administración sobre el comportamiento del costo. Además de medir y evaluar el comportamiento actual del costo, los administradores influyen en él a través de decisiones sobre factores como los atributos de un producto o servicio, capacidad tecnológica y políticas para dar incentivos para controlar los costos. O sea, aquí estamos ya estando dentro de la toma de decisiones, ¿no? Vamos a saltar esta parte, ustedes simplemente tienen que leerlo, lectura comprensiva, que todo, y vamos a ir directamente a otro tipo de costos, ¿no? Y eso también lo tenemos en esta parte de nuestro archivo, dentro de lo que son las funciones de los costos, ¿no? Bueno, hay una segunda clasificación, que son los costos fijos y los costos fijos discrecionales, los costos fijos comprometidos y los costos fijos discrecionales. ¿A qué denominamos costos fijos comprometidos? Bueno, surgen de la posesión de instalaciones, equipos y una organización básica. ¿Por qué le denominamos comprometidos? Porque definitivamente sobre esa base hay que pagar. Son obligaciones que no las puedo eludir. Necesariamente tengo la obligación que pagar, cancelarlas. Los costos fijos discrecionales son determinados por la dirección como parte del proceso de planeación periódica a fin de lograr los objetivos de la organización. No tienen una relación evidente con los niveles de capacidad o salida de las actividades. Entonces acá, bueno, es muy común que las empresas tienen ciertas
departamentos que están fuera de la cadena de valor, que no necesariamente le agregan valor al producto o que de alguna manera tienen una relación directa con el producto, ¿no? Ya vamos a ver un ejercicio justamente que también está planteado en nuestro texto, que es el mismo ejercicio que está planteado en nuestro texto guía aquí en la página 92. Entonces vamos a ver el ejercicio. Dice: considera Marietta Corporation que está pasando por dificultades financieras. Las ventas de sus productos principales van a la baja y la dirección de Marietta piensa recortar sus costos en forma temporal, por lo que debe determinar cuáles de los siguientes costos fijos es posible reducir o eliminar y cuánto dinero se ahorraría en ello. Bueno, entonces aquí tenemos un extracto de esa parte de los costos. Tenemos acá los costos fijos. Estos costos fijos, dentro de estos costos fijos tenemos la publicidad y promoción, depreciación, capacitación, sueldos administrativos, pago de hipoteca, impuestos prediales, investigación y desarrollo. Tenemos acá las cantidades que pertenecen a cada uno de estos rubros y su total, que es de $3.680.000. Entonces, para que de alguna manera la administración pueda considerar dentro de este escenario de poder recortar en forma temporal ciertos, o reducir o eliminar ciertos costos, pues debería primero considerar cuáles son los costos a los cuales no se pueden eludir, en este caso costos comprometidos, y cuáles son los que sí pudiese de alguna manera eliminar, que son los costos discrecionales. Entonces, dentro de esta información vamos a hacer esa segregación de costos. Entonces, tenemos acá: ¿podría Marietta reducir o eliminar cualquiera de estos costos fijos? La respuesta depende de los planes a largo plazo en la empresa, pues si bien sería posible disminuirlos, también se reduciría mucho su capacidad de competir en el futuro si lo hace sin cuidado. Al reclasificar los costos por categorías de comprometidos y discrecionales, se llega al análisis que sigue. Entonces acá vamos a clasificar estos costos. Entonces vamos a ver cuáles se consideran como comprometidos y cuáles se consideran como discrecionales. Entonces, comprometidos, bueno, básicamente la depreciación, un costo que es un valor que es un registro contable, ¿no? Que no puedo eliminarlo, la depreciación por el desgaste del uso de las maquinarias, de los equipos, de los edificios, de los vehículos. Bueno, el pago de la hipoteca, yo no puedo caer en morosidad con las entidades municipales o con los respectivos acreedores. El impuesto predial tampoco puedo eludirlo. Entonces, dentro de ese grupo vamos a considerar esto como costos comprometidos y me da un total comprometido de 1.250.000, mientras que discrecionales o ahorros potenciales podrían ser publicidad y promoción, capacitación, ciertos sueldos administrativos, investigación y desarrollo, y en este caso me da 2.430.000. La suma de ambos tipos de costos, del comprometido con el discrecional, me sigue dando los 3.680.000, que es lo que originalmente teníamos, ¿no? Ahora bien, bajo este planteamiento, la administración podría, dentro de este grupo que está acá, considerar la eliminación de estos costos y poder ahorrarse entre $2.430.000. Bien, ahora pasaremos al siguiente punto, que son las funciones de los costos. Esto es muy importante y básicamente este capítulo se va a basar mucho en matemática y estadística, en parte en estadística. Bueno, ¿qué son las funciones de costos? Básicamente, una función de un costo es plasmar matemáticamente el movimiento del comportamiento de los costos, y eso me sirve para poder calcular o planificar más adelante. Bien, en su papel de administrador usted usará con frecuencia funciones de costo como herramientas de planeación y control. Enseguida se enlistan algunas razones de por qué son importantes las funciones de costo. 1. Planeación y control de las actividades de una organización requieren estimaciones exactas y útiles de los costos fijos y variables futuros. Bueno, es lógico que si voy a planear y controlar, pues lógicamente estamos hablando de los tiempos de
puede ser tanto pasado, presente o futuro, pero básicamente futuro cuando hablamos de planeación. Entonces vamos a planear un plan presupuestal con base al movimiento natural de los costos, tanto fijos como variables. 2. Comprender las relaciones entre los costos y sus causantes de costo permite a los administradores de todos los tipos de organizaciones lucrativas, no lucrativas y gubernamentales tomar mejores decisiones de operación, marketing, producción, a fin de planear y evaluar las acciones y determinar los costos apropiados para las decisiones de corto y largo plazo. El primer paso para estimar o predecir los costos es la medición del costo, cuantificar el comportamiento del costo como una función de causantes de costo apropiado. El segundo paso es utilizar dichas mediciones del costo para calcular los costos futuros en los niveles esperados del causante del costo de la actividad. Comenzaremos con una mirada de las formas de las funciones de costo y los criterios para elegir los causantes más apropiados. Bien, entonces el primer paso en este caso sería la medición del costo. Es muy importante que en este caso, cuando hablamos de medición del costo, estamos hablando de cuantificar ese comportamiento, ¿no? Y una vez hecho esa medición, pues nosotros pasaremos a calcular los niveles esperados del causante de la actividad, que son dos cosas muy importantes. Entonces, dentro de los métodos de medición de funciones del costo, tenemos cinco tipos, ¿no? Después de determinar los causantes más factibles que subyacen en los diferentes costos, los administradores pueden elegir algún método para aproximar funciones de amplio conjunto de ellos, entre los que se incluyen los análisis de ingeniería, contabilidad, mínimo máximo, ajuste visual y regresión de mínimo cuadrado. Dichos métodos no son excluyentes, o sea, se pueden utilizar todos a la vez. Es frecuente que los administradores utilicen dos o más para evitar errores grandes en la medición del comportamiento del costo. Los dos primeros métodos se basan en análisis lógicos, mientras que los últimos tres involucran el estudio de costos del pasado. Bien, entonces vamos a proceder a revisar cada uno de estos métodos, empezando por el de análisis de ingeniería. Toda esta información está en el mismo texto, que está subido a la plataforma. Entonces tenemos acá las funciones de los costos. Aquí hay un ejemplo. Antes de ver lo que teníamos previsto del análisis de ingeniería, me gustaría ver esta forma de las funciones de los costos, que es muy interesante. Bien, bueno, para describir la relación entre un costo y sus causantes, los administradores usan una ecuación algebraica denominada función de costos. Si solo existe un causante del costo, la función es similar a las relaciones algebraicas de lo que ya habíamos visto anteriormente en costo, volumen, utilidad, que se estudiaron en el capítulo 2. Considere el costo mixto, cuya gráfica aparece en la figura 3.3 de la página 90. Del Departamento de Mantenimiento e Instalaciones. Ahora, nosotros sabemos que dentro de lo que tiene que ver a los costos mensuales del Departamento de Mantenimiento e Instalaciones, este costo mensual de todo el Departamento de Mantenimiento va a ser igual a la suma de dos costos: el costo fijo mensual de mantenimiento más el costo variable mensual de mantenimiento. Ahora, sabemos que el costo fijo mensual de mantenimiento es fácil de detectarlo, pero el costo variable mensual de mantenimiento es el resultado de dos elementos: el costo variable por día paciente multiplicado por el número de días pacientes en el mes. En otras palabras, entender de alguna forma la cantidad que se espera, que se pretende, que de alguna manera va a generar movimiento en los costos. En este caso, cuántos número de días pacientes voy a tener en el mes, y también
el causante del costo, el nivel del causante del costo. Bueno, ustedes se recordarán que la función lineal ya la tienen que haber visto. La función lineal o la función de la recta es igual a y es igual a a más bx. Es muy parecido a lo que vamos a ver en este caso. En este caso sea y, costo mensual del departamento del mantenimiento de las instalaciones, es lo que vamos a ver. En este caso y es esto de acá, ¿no? Es nuestro costo mensual del mantenimiento de instalaciones. Eso va a ser y, nuestra variable dependiente. F, costo fijo mensual de mantenimiento, que en nuestro caso sería nuestra constante, ¿no? Acá está F. B, costo variable por día paciente, que dentro de la función lineal sería B. Y X, el causante del costo de la actividad del número de días pacientes por mes, que sería nuestra incógnita, ¿no? X sería en este caso, para este caso, el nivel de actividad, ¿no? O bien, en otras palabras, lo que ya habíamos visto según el ejercicio, y es igual a 10.000 más $5 por X. Este X va a depender, o mejor dicho, se lo va a suplantar por la cantidad de pacientes que se espera que vengan, o mejor dicho, por días pacientes que se esperan, ¿no? Bueno, ahora sí, una vez que ya hemos visto esta parte que es muy importante, ahora sí pasaremos a nuestro archivo Excel para ir viendo cada una de las distintas funciones del costo. Tenemos acá el análisis de ingeniería. ¿Qué es el análisis de ingeniería? Es el estudio sistemático de los materiales, suministros, mano de obra, servicios de apoyo, instalaciones que se necesitan para generar los productos y servicios. La medición del comportamiento del costo se realiza de acuerdo con lo que debería ser y no según lo que haya sido. Eso es una clasificación, un registro adecuado. Vamos a leer la propuesta del ejercicio. Weyerhaeuser Company, fabricante de productos de madera, usa análisis de ingeniería para determinar las funciones de costo para sus 14 departamentos de servicio corporativo. Dichas funciones miden el costo de los servicios corporativos que usan 3 grupos principales de negocios. Por ejemplo, los costos de las cuentas pagaderas por cada división son función de 3 causantes: el número de horas dedicadas a cada división, el número de documentos y el número de facturas. Casi cualquier organización de servicios podría usar este enfoque para medir el comportamiento del costo. En otras palabras, lo que está diciendo esta primera parte es que el contador tiene que detectar cuál sería el mejor causante del costo. Para este caso, dice que han detectado tres causantes: el número de horas dedicadas por cada división, el número de documentos y el número de facturas. En Parkview Medical Center, que se estudió antes, un asistente del administrador del hospital entrevistó al personal de mantenimiento de las instalaciones y observó sus actividades durante varios días de un mes tomados al azar. A partir de dichos datos, ella confirmó que el causante del costo más factible del costo de mantenimiento de las instalaciones es el número de días pacientes. Ese sería un causante del costo ideal para ella. También estimó con los importes de salarios de equipos del departamento que los costos fijos mensuales se aproximan a $10.000 por mes. Por medio de entrevistas de la observación de los suministros que se usaron en el mes, calculó que los costos variables eran de $5 por día paciente. Dio esta información al administrador del hospital, pero le advirtió que las medidas de costos tal vez fueran erróneas debido a que el mes observado podría considerarse anormal. El personal de mantenimiento de las instalaciones pudo haber alterado sus hábitos normales de trabajo porque el asistente los observaba. También el personal de mantenimiento de las instalaciones tal vez no hubiera dicho toda la verdad sobre las actividades debido a la preocupación que tuviera acerca del uso de la información que la diera.
Y bien, con relación a esta información, lo que podríamos indicar es que la función sería y es igual a mis costos fijos por mes más mis costos variables en función de los días pacientes. Ahora, por ejemplo, digamos que si el administrador espera 4.000 días pacientes para el mes próximo, el pronóstico de los costos de mantenimiento de instalación sería de la siguiente manera. Tengo mis costos fijos de $10.000, mis costos variables de $5, mi variable independiente, que en este caso serían lo que yo espero, 4.000 días pacientes, tendré que calcular Y. Entonces, esa información sería según esta fórmula. Y es igual a 10.000 más 20.000 días pacientes. ¿De dónde salen esos 20.000 días pacientes? De la multiplicación de 5 por los 4.000 días pacientes. Y obtengo el resultado final. Y, que sería 30.000. Acá está la función. Y esa sería la forma de calcular bajo este método de análisis de ingeniería. En caso de una prueba de examen, un ejercicio, un deber, una tarea, yo tendría que darles la información de Y es igual a cuántos serían mis costos fijos, cuánto sería el costo variable y el causante del costo más cuánto sería en este caso la X, para que ustedes puedan calcular primero la función y segundo el resultado final. Ahora vamos al otro método, que es el análisis contable. El análisis contable consiste en seleccionar un causante del costo factible y clasificar cada cuenta como costo variable o costo fijo. Para ilustrar el enfoque en el análisis contable, se volverá al Departamento de Mantenimiento de Instalaciones de Parkview Medical Center y se analizarán los costos del mes de enero. Hay que recordar que el causante más factible de los costos es el número de días pacientes que se dan en el mes. La tabla que sigue muestra los costos registrados durante el mes, con 3.700 días pacientes. Entonces tenemos acá mi costo mensual. Tenemos el salario del supervisor, el salario de los trabajadores por hora, depreciación, aquí es, y renta del equipo, reparaciones del equipo, suministros de limpieza y el costo total. Para este caso del mes de enero, el costo total es de $37.423. En función de esta información, este método lo único que hace es clasificar, como bien se decía, los costos tanto en fijos como variables. Entonces, tenemos nuevamente nuestra tabla aquí y ahora la vamos a clasificar en fijos y variables. Bueno, el salario de prestaciones del supervisor es un costo fijo. Los salarios de prestaciones de los trabajadores, como es por hora, va a ser variable. La depreciación y renta del equipo, en este caso esa depreciación es fija. La reparación del equipo es variable. Los suministros de oficina o de limpieza, también es variable. Y tenemos que para los costos fijos es de $9.673, mientras que para los costos variables es de $27.750. Una vez tenido esta información, procedemos a formar nuestra función de costos. Dice: entonces la medición del comportamiento del costo total de mantenimiento de las instalaciones solo requiere el empleo de aritmética básica. Hay que sumar todos los costos fijos para obtener el costo fijo total por mes. Se dividen los costos variables totales entre las unidades de actividad y el causante del costo para obtener el costo variable por unidad del causante. Entonces acá tenemos los costos fijos por mes, ya hemos calculado, son 9.673. Los costos variables por día paciente, en este caso es 27.000. La suma de ambos es el valor total, los 37.423, son los que los tenemos clasificados. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? A calcular la función.
Para esto cogemos los $27.750 que es costo variable por día paciente y lo dividimos entre los 33.700 días pacientes que hubieron en el mes de enero. Esa información que estaba más adelante, ¿no? Es que ya se había visto, perdón. Esa relación de 27.750 dividido entre 3.700 me da 7.50 días paciente. Con esta información ahora sí puedo generar mi función. La función algebraica de costo mixto medida según el análisis contable es y es igual a 9.673, que es mi costo fijo, más el componente variable, que es 7.50, que es lo que calculamos, por día pacientes. Aquí hay alguna aclaración. Los métodos de análisis contable son menos caros de realizar que el de ingeniería, pero requieren del registro de las cuentas de los costos relevantes y de los causantes. Además, al igual que el análisis de ingeniería, el análisis contable es subjetivo porque es el analista quien decide si cada costo es variable o fijo con base a su criterio personal. Bueno, vamos al siguiente método, que es el método de alto-bajo. Y vamos a partir con nueva información, que es el método alto-bajo. Es el método sencillo para establecer una función de costo lineal a partir de datos del pasado y que consiste en formar los puntos de mayor y menor actividad para ajustarlos en línea recta. Tenemos los siguientes datos. En el estudio de los métodos mínimos máximos del ajuste visual y de la regresión de mínimos cuadrados, se continuará haciendo uso de los costos del departamento de mantenimiento de las instalaciones de Parkview Medical Center. La tabla que sigue muestra datos mensuales recopilados acerca de los costos del departamento de mantenimiento y del número de días pacientes trabajados durante el año pasado. O sea, aquí tenemos una clasificación de los costos de todo un año del departamento de mantenimiento de las instalaciones de Parkview Medical Center. Entonces tenemos acá los 12 meses del año, tenemos cuántos días pacientes ha habido para cada mes, tenemos los costos que han habido para cada mes incurrido. Al número de días pacientes, pues ya sabemos, le vamos a dar la variable independiente X. Al costo del departamento de mantenimiento e instalaciones va a ser nuestra variable dependiente Y. Entonces, con esta información lo que hacemos, si ustedes ya han trabajado en Excel, es simplemente hacer un gráfico, ¿no? Una línea. Tenemos acá un gráfico para visualizar. ¿Cuál es la idea de este método de alto-bajo? Es, como dice la gráfica, esta es la gráfica del libro, es encontrar el punto mínimo y el punto máximo de todas estas coordenadas de puntos. El punto mínimo y el punto máximo. Entonces ustedes ven acá que la gráfica que da el libro ya detectó el punto mínimo, que son las coordenadas 1200, 17.000 y 3700, 3700, 8.108 y 1217. Entonces vamos a ver ese punto mínimo de 1200, 17.000, este acá, el mes de septiembre, es la coordenada más baja, se podría decir, y el par de coordenadas más altas está dado por 3700, 30.000. Vamos acá, vamos a ver. Vamos a ver si está bien, de pronto hay un error en la tabla. Es de abril, perdón, es de abril, el mes de abril.
este valor, el mes de abril, es el valor más alto, se podría decir. Si ustedes ven, vamos a buscar el valor más alto. 3700, 1600 es bajo, 4100 viene a ser el más alto, 4900 es ahora el más alto, 3300 es bajo, es menor, 4400 es menor, 3500 es menor, 4000 es menor, 1200 es menor, 1300 es menor, y 1800 es menor, y 1600 es más alto, es de 4900. Ok, sí. Ah, ya me había equivocado, acá está el punto. 4947.000. Este de aquí. Y el punto más bajo es de 1217.000. Entonces hemos detectado acá en los pares de coordenadas máximo y mínimo. Ahora con esta información procedemos a armar la siguiente tabla. El máximo de abril es de 47.000, el mínimo es en septiembre de 17.000 dentro de la variable dependiente. Dentro de la variable independiente, el valor máximo es de 4.900 y el valor mínimo es de 1.200. Lo que vamos a calcular en este momento es la diferencia entre los dos valores. 47.000 menos 17.000 me da 30.000 y 4.900 menos 1.200 me da 3.700. Con esa información lo que hago es formar un quebrado, que es el costo variable por día. El costo variable por día paciente, vamos a denominarlo B, es igual al cambio de los costos sobre el cambio en la actividad. ¿Cuál es el cambio de los costos? Este valor de aquí, 47.000 menos 17.000, y como denominador 4.900 menos 1.210 pacientes. Eso me da como resultado 30.000 sobre 3.700, que vamos a poner esto aquí, y ese quebrado me da 8.108 dólares por día paciente. Ahora, con esa información lo que hago es calcular de la siguiente forma. Espero que me sigan. El costo fijo por mes F es igual al costo mensual total menos el costo variable total. Para esto tengo que fijar dos puntos: mi variable X máximo y mi variable X mínimo. ¿Cómo calculamos? En F máximo, el punto máximo es 47.000. Recordemos que ese es el punto máximo, 47.000, ¿no? ¿Verdad? Menos 8.108, que es lo que calculamos, eso está aquí, por el punto, en este caso el punto mínimo, el cambio de actividad mínimo, ¿no? ¿Verdad? En este caso es 4.900, que es el valor que lo tenemos acá. Recordemos que estamos desde el punto en que X es máximo. ¿Okay? Entonces esa fórmula me da como resultado 7.270 por mes. Ahora vamos a calcular en X mínimo. ¿Qué pasa en X mínimo? Recordemos, vamos a ver más arriba, por favor. En X mínimo, en mínimo tenemos que el 17.000 en Y y 1.200 en X. Entonces vamos a pasar nuevamente acá. Tenemos el mínimo es 17.000 menos 8.108, este valor siempre va a estar en ambas ecuaciones, por 1.200. 1.200 es el valor mínimo para X. Desarrollamos esta ecuación y nos da este valor de 7.270. Si el resultado es el mismo tanto en X máximo como en X mínimo, entonces quiere decir que este valor está bien
y lo vamos a utilizar dentro de nuestra ecuación. Finalmente la ecuación, ¿cómo quedaría? La función, ¿cómo quedaría? Quedaría 7270, que es el valor que acabamos de calcular en ambas ecuaciones, por mes, más 8.1081 por días pacientes. Esta sería la respuesta final, que es la función que esperamos descubrir. ¿Qué pasaría si acá nos diera un valor y acá nos diera un valor más alto? Las recomendaciones serían que deberíamos escoger el valor más alto por ser más conservadores. Si los valores no fuesen igual, deberíamos escoger el valor más alto. Bien, vamos a pasar al otro método, que es el método de ajuste visual, con los mismos datos. ¿Qué es el ajuste visual? Es el método de ajuste, es aquel en el que el analista de costos traza una línea recta a través de todos los datos graficados que se dispongan. Entonces tenemos los mismos datos del anterior método. Si ustedes ven aquí la gráfica del libro, hay una línea de tendencia. Esa línea de tendencia termina y hay una línea sesgada. Esa línea sesgada se presume que es la dirección donde va a terminar esa línea. Entonces yo también la he graficado acá. Tenemos los mismos datos, ya la gráfica en Excel, pero a partir del último punto trazamos una línea sesgada para, de alguna manera, como dice el nombre, visualmente ajustamos hasta llegar a las coordenadas dependientes. Entonces, con esa información, ¿cómo trabajamos? Más o menos vemos que llegamos a 10.000, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a explicar ese método a continuación. Dice: la figura 3.5 muestra este método aplicado a los datos del costo de departamento de mantenimiento en las instalaciones de los últimos 12 meses. Con la determinación del sitio donde la recta intersecta en el eje de costo, puede estimarse el costo fijo mensual, que en este caso es de $10.000 por mes aproximadamente. Para encontrar el costo variable por día paciente, se selecciona el nivel de actividad, por ejemplo, y en este caso se puede escoger cualquier nivel de actividad. Recordemos que dentro de este gráfico el nivel de actividad son estos valores que están aquí abajo, las variables independientes. Dice que va a escoger de 1.000, en este caso 1.000, y 1.000 aproximadamente, si ustedes buscan la par de coordenadas, sería un valor que va por entre 17.000 y $17.000. ¿Sí? Si estamos, ¿no? Vemos el par de coordenadas desde 1.000 equivale aproximadamente a 17.000, que es lo que dice acá. 1.000 días pacientes, y se calcula que el costo total para dicho nivel es de 17.000. 17.000 es donde se intersecta con 1.000. ¿Sí? Después se divide el costo variable, que es el costo total menos el costo fijo entre las unidades de la actividad. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos acá que el costo variable por día paciente es igual a 17.000 menos 10.000. ¿De dónde sale este 10.000? Bueno, ¿de dónde salen esos valores, mejor dicho? 17.000, que es el valor donde se equivale a la coordenada de 1.000, menos los 10.000, que es el valor donde donde refleja la tendencia de la línea. 17.000 menos 10.000, y eso lo dividimos para 1.000 días pacientes, y tenemos acá el resultado: nivel de actividad 1.000, el costo total del nivel 17.000, el costo fijo mensual de 10.000 y el costo variable, que es el que calculamos, que es esta función, me da 7 por día paciente. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente la función? Quedaría que y es igual a 10.000 por mes más 7 por días pacientes.
por último vamos a ver el otro método de regresión lineal, o también se lo conoce como regresión por mínimos cuadrados. Para esto hay que considerar ciertos conceptos, ¿no? El análisis de regresión mide el comportamiento del costo en forma más confiable que otros métodos. Además, produce información estadística importante acerca de la confiabilidad de las estimaciones del costo, por lo que los analistas pueden evaluar la confianza de las mediciones de costos y seleccionar el mejor orientador. Una de tales medidas de confiabilidad o bondad del ajuste es el coeficiente de determinación R², que cuantifica qué tanto la fluctuación del costo se debe a los cambios en el orientador. Entonces acá tenemos dos informaciones más. Regresión por mínimos cuadrados: se obtiene una función de costos de manera objetiva por medio del uso de las estadísticas para ajustar una función de costos a todos los datos. Y la otra es el coeficiente de determinación R², que es una medida de qué tanta la fluctuación en un costo se debe a los cambios del orientador del costo. Bien, entonces para esto tenemos los mismos datos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Nuestra variable independiente, en este caso en los números de días pacientes, la misma tabla, el costo del departamento de mantenimiento e instalación, que es cuántos han sido los costos de ese departamento en cada mes. Lo que vamos a proceder dentro de este método, esto es algo un poco complejo, pero lo vamos a ir viendo, es primero ir totalizando. Ustedes pueden ir trabajando esto en Excel. El siguiente campo es XY. ¿Cómo sale eso? Es multiplicar X por Y. De ahí sale esta tercera columna. La cuarta columna, o mejor dicho, quinta columna en este caso, sería elevar a X al cuadrado. Entonces, si yo tengo en el mes de enero 3.700, lo elevo al cuadrado y eso me da este valor de 13.690.000. Y al final vamos a ir, y al final Y cuadrado. Y cuadrado es elevar al cuadrado este valor de Y de 37.000, que me da en este caso 1.369 millones de dólares. Y totalizo. Una vez que he terminado esta tabla, vamos a descomponer, o mejor dicho, vamos a generar la función lineal. Para eso nos vamos a guiar con estas fórmulas. 5 fórmulas. La primera fórmula es determinar X media, que va a ser igual a la suma de X dividido para N. ¿Cuál es la suma de X dividido para N? Aquí lo tenemos. 35.400 es la sumatoria de X. Vamos a ver de dónde sale ese valor. La sumatoria de X, aquí tenemos X, y la sumatoria de X me da 35.400. Entonces eso es el numerador, 35.400. Y N es el número de datos. N. Yo tengo desde el mes de enero hasta el mes de diciembre 12 datos. Entonces divido 35.400 para 12 y eso me da el valor de 2.950. La segunda fórmula es el cálculo de Y media. Y media es igual a la sumatoria de Y para N. En este caso, la sumatoria de Y es 358.000 dólares. ¿No? Entonces vamos a ver eso. $358.000 resultan de dividir la suma de Y. $358.000 para el número de datos, para 12. Eso me da 29.833. Tenemos después la tercera fórmula,
es el cálculo de la pendiente B. Sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, eso dividido por el número de datos, todo eso dividido entre la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X elevada al cuadrado para el número de datos. Esa información me da 6.951. La cuarta fórmula es calcular A. ¿Cómo calculo A? Y media menos B que multiplica X media. En este caso es sencillo porque ya está todo relacionado. Entonces, Y media es este valor de aquí, ¿sí? La fórmula dice menos B, B es este valor de aquí, y multiplicado por X media, y X media es este valor de aquí, 2950. Todo eso me da este valor de 9.329. Y por último R cuadrado, que para este caso la quinta fórmula es Y, que es la función. Calcular Y es 9.412 según la fórmula, que es A es igual a Y media, Y es igual a A más de X. Y por último, esta sí es una fórmula más compleja, R cuadrado. ¿Cómo se calcula R cuadrado? Y me da 0.9547. Ustedes pueden revisar esta hoja de Excel para poder ver los cálculos. No obstante, si ustedes han trabajado gráficos, saben que esta parte de los gráficos se puede calcular la línea, la función lineal. ¿Cómo se la puede hacer? Bueno, yo selecciono los datos, a un clic derecho, dar formatos, agregar línea de tendencia, se me abre esta ventana y pongo acá este valor que dice presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Pongo cerrar y aquí está la función lineal bajo este método. Me lo da automáticamente, que es lo mismo que hemos calculado acá. Y es igual a 6.9507. Aquí está 6.9507. Este valor de aquí. El otro valor de la función, según la ecuación, más 9328,80. 9328,80. 85. Vamos a ponerlo ahí. Y el R cuadrado de 0.9547. 0.9547. Según el libro, la función lineal es la misma que está acá. Y es igual a 9329 más 6.951 por día espacial. Vemos dos cosas. Primero, que podemos calcular de varias fórmulas esta regresión lineal, los componentes. Y segundo, el R cuadrado. ¿Qué significa este R cuadrado estadísticamente? Significa que podemos calcular, o mejor dicho, el grado de confianza que tiene, se lo podría expresar así, es
es la medida en cuánto fluctúa el costo en función del orientador del costo. Si esto está cerca de 1, quiere decir que hay esa medida es muy confiable. Entonces, de esta forma podríamos haber dicho que hemos visto el resumen, y acá está un resumen de los 5 métodos con el costo fijo y el costo variable. De alguna manera he tratado de poderles explicar los 5 métodos. Ustedes pueden ya con este archivo más la explicación que les he dado en con este video, cómo se los calculan. No obstante, abriré un foro para que ustedes pongan sus dudas y comentarios sobre el mismo. Muchas gracias.